El 25 de julio de 2024, el mundo quedó atónito ante la detención de uno de los capos de la droga más escurridizos y poderosos de la historia, Ismael Zambada García, más conocido como El Mayo. Junto a él también fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre El Chapo. Poco después, se afirmó que su esposa, Rosario Niebla Cardosa, compareció ante el tribunal para disculparse y aportar pruebas irrefutables sobre el funcionamiento interno del cártel. En este vídeo te lo desvelamos todo. Disculpas de la esposa de El Mayo. Para comprender realmente la importancia de la detención de El Mayo y por qué su mujer va a disculparse, tenemos que entender al hombre. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, es uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas e influyentes del mundo. Nacido en Sinaloa, México, en los años 40, El Mayo comenzó su carrera delictiva en los 70, ascendiendo rápidamente gracias a su mente estratégica y a su despiadada eficacia. La asociación de El Mayo con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, fue fundamental para el dominio del cártel de Sinaloa. Mientras El Chapo se convertía en la cara pública del cártel, El Mayo operaba desde las sombras, orquestando complejas rutas de narcotráfico y estableciendo alianzas clave. Su capacidad para eludir la captura durante décadas le valió un estatus legendario dentro del submundo criminal. Cuando El Chapo fue detenido por tercera vez en el año 26 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en el 27, El Mayo asumió el control total del cártel. Su estilo de liderazgo era muy diferente al del Chapo. Prefería mantener un perfil bajo, evitando los focos y centrándose en ampliar las operaciones del cártel. Bajo el liderazgo del Mayo, el cártel de Sinaloa diversificó su cartera de drogas, convirtiéndose en un actor importante en la producción y el tráfico de fentanilo. Este mortífero opioide sintético ha sido responsable de un aumento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, lo que ha convertido al cártel en uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad estadounidenses. La perspicacia estratégica de El Mayo permitió al cártel establecer amplias rutas de tráfico de drogas, asegurando un flujo constante de estupefacientes hacia Estados Unidos. Su capacidad para forjar alianzas con otras organizaciones criminales y funcionarios corruptos consolidó aún más su poder, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes del narcotráfico mundial. La influencia de El Mayo se extendió también a su familia. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, también conocido como El Vicentillo, desempeñó un papel importante en las operaciones del cártel antes de ser detenido y extraditado a Estados Unidos. A pesar de estos contratiempos, El Mayo consiguió mantener el control del cártel, demostrando su resistencia y capacidad de adaptación. El cártel de Sinaloa, a pesar de su formidable poder, no ha sido inmune a los conflictos internos. Una de las fuentes de tensión más importantes ha sido la rivalidad entre la facción de El Mayo y los Chapitos, liderados por los hijos de El Chapo. Esta lucha interna ha amenazado a menudo la estabilidad del cártel, provocando enfrentamientos violentos y traiciones estratégicas. Los Chapitos, entre los que se encuentran Joaquín Guzmán López y sus hermanos, saltaron a la fama tras la caída de su padre. Rápidamente se establecieron como actores clave del cártel, siendo pioneros en la producción y el tráfico de fentanilo. Su agresiva expansión y sus tácticas despiadadas les enfrentaron a menudo con el enfoque más tradicional de El Mayo. Estos conflictos internos han desembocado a veces en violencia abierta. La lucha por el poder entre los leales a El Mayo y los Chapitos ha dado lugar a numerosos enfrentamientos, en los que cada facción compite por el control de las lucrativas rutas y territorios del narcotráfico. Estas luchas internas no solo han debilitado al cártel, sino que también han creado oportunidades para que organizaciones rivales invadan su territorio. La manifestación más reciente de su rivalidad son los acontecimientos que tuvieron lugar durante la reciente detención de El Mayo y Guzmán López. Los acontecimientos que condujeron a la detención de El Mayo y Joaquín Guzmán López están impregnados de intrigas y sospechas. Los primeros informes sugerían que Guzmán López podría haber engañado a El Mayo para que viniera a Estados Unidos, posiblemente como parte de un plan más amplio para consolidar el poder dentro del cártel. Esta teoría cobró fuerza cuando ambos llegaron juntos en un avión privado, lo que suscitó dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación. En una carta publicada por su abogado, Frank Pérez,
Zambada relataba detalladamente su detención, que describió como una emboscada orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Según Zambada, la detención se produjo durante una reunión programada para el 25 de julio en Huertos del Pedregal, un lujoso salón de eventos a las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa y bastión del cártel de Sinaloa. En la reunión iban a participar Héctor Melesio Cuen, figura política y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, e Iván Archibaldo Guzmán, líder de la facción de los Chapitos del cártel. Zambada afirmó que justo antes de la reunión saludó a Cuen, a quien describió como un viejo amigo, y que Guzmán López se lo llevó. Relató que fue agredido por un grupo de hombres, arrojado al suelo y que le colocaron una capucha de color oscuro en la cabeza. Afirmó que después lo metieron en la caja de una camioneta, lo condujeron a una pista de aterrizaje y lo llevaron en avión a Estados Unidos. Zambada afirmó que Cuen fue asesinado en el mismo momento y lugar de su secuestro, contradiciendo la versión oficial de que Cuen fue asesinado en un intento de robo en una gasolinera esa misma noche. Esta versión de los hechos, de ser cierta, implicaría una importante connivencia entre los líderes del cártel y elementos de la policía estatal, ya que Zambada afirmó que uno de sus guardaespaldas era comandante de la Policía Judicial Estatal. Su carta ha desatado una ola de controversia, poniendo en duda las versiones oficiales y levantando sospechas sobre el alcance del crimen organizado en las estructuras políticas y policiales de México. La versión oficial, presentada por el gobierno del estado de Sinaloa y reforzada posteriormente por la Embajada de Estados Unidos en México, presenta un panorama muy diferente. Según este relato, Héctor Melesio Cuen fue asesinado durante un intento de robo en una gasolinera la noche del 25 de julio, y no hubo conexión entre su muerte y la detención de Zambada. Las autoridades sostienen que Zambada fue aprehendido en una operación de rutina, sin conocimiento previo ni participación de las agencias estadounidenses en suelo mexicano. El gobernador Rubén Rocha Moya, implicado en la versión de Zambada, negó vehementemente cualquier implicación. Rocha declaró que no se encontraba en Sinaloa en ese momento, ya que había tomado un vuelo a Los Ángeles esa misma mañana. Los registros de vuelo del Servicio Ejecutivos Aéreos BIS, una compañía privada, parecen apoyar la coartada de Rocha, mostrando que viajó con miembros de su familia la mañana del 25 de julio. El gobernador criticó además las afirmaciones de Zambada, sugiriendo que el narcotraficante había sido engañado por quienes lo hicieron caer en una trampa. La embajada de EEUU emitió un informe en el que resumía las circunstancias de la detención de Zambada, subrayando que la operación se llevó a cabo sin ninguna participación extraterritorial de agencias estadounidenses. El comunicado de la embajada pretendía aclarar la situación y disipar cualquier especulación sobre una operación encubierta de EEU en suelo mexicano. La carta de Zambada no solo ha puesto en duda la versión oficial, sino que también ha ejercido una presión significativa sobre figuras políticas clave en México. El gobernador Rocha, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se vieron obligados a responder a las acusaciones pocas horas después de la publicación de la carta. La controversia ha reavivado la preocupación por la influencia del crimen organizado en la política mexicana, especialmente en Sinaloa, donde el cártel de Sinaloa ha ejercido su influencia durante mucho tiempo. Las revelaciones también han llamado la atención sobre la lucha en curso entre el gobierno y los cárteles, y la detención de Zambada ha puesto de relieve la complejidad y los peligros de este conflicto. La situación se complica aún más por el hecho de que Zambada se encuentra ahora bajo custodia estadounidense, donde su testimonio podría implicar a funcionarios de alto rango y tensar aún más las relaciones entre México y Estados Unidos. La pregunta que todo el mundo se hace ahora es: ¿quién miente? ¿El gobierno o el narcotraficante huido durante la mayor parte de su vida? No tenemos respuesta a esa pregunta. Sin embargo, la historia de este hombre me da una idea clara de por quién apostar. La vida del crimen. Ismael Zambada García, más conocido como El Mayo, nació en una vida de pobreza en el estado occidental de Sinaloa, México. Sus primeros años los pasó trabajando en la granja de su familia, donde aprendió el valor del trabajo duro y la perseverancia. Sin embargo, el atractivo del dinero rápido y el poder pronto le alejaron de los campos y le llevaron al peligroso mundo del narcotráfico. En los años 80,
el Mayo comenzó su carrera delictiva trabajando con el cártel de Juárez, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de la época. El cártel de Juárez estaba dirigido por el tristemente célebre Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, debido a su flota de aviones Boeing 777 utilizados para transportar cocaína. El Mayo ascendió rápidamente, demostrando ser un operador astuto y capaz. Su habilidad para navegar por las traicioneras aguas del narcotráfico le granjeó el respeto y la confianza de sus compañeros. Durante su estancia en el cártel de Juárez, el Mayo aprendió los entresijos del negocio del narcotráfico. Se convirtió en un experto en la gestión de la producción y el envío de drogas, asegurándose de que las operaciones del cártel se desarrollaban con fluidez y eficacia. Siempre se centró más en los negocios que en la violencia, una estrategia que le permitió pasar desapercibido y eludir a las fuerzas de seguridad durante décadas. La muerte de Amado Carrillo Fuentes, en 1997, marcó un punto de inflexión en la carrera de El Mayo. Con el cártel de Juárez desorganizado, El Mayo aprovechó la oportunidad para crear su propia organización. Formó alianzas con otros poderosos narcotraficantes, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, otra estrella emergente del mundo del narcotráfico. Juntos formaron el Cártel de Sinaloa, que se convertiría en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. El ascenso al poder de El Mayo estuvo marcado por alianzas estratégicas y una eficacia despiadada. Se centró en ampliar sus rutas a través de los estados noroccidentales de Sonora y Baja California, asegurándose de que su organización tuviera acceso a los principales pasos fronterizos con Estados Unidos. Esta expansión le permitió controlar gran parte de la producción y el envío de heroína, metanfetamina y fentanilo desde México a Estados Unidos. Sus redes se extendían por todo el mundo, con emisarios en Colombia, Ecuador y Venezuela para garantizar el flujo de cocaína. También tenía proveedores de precursores químicos en Asia que facilitaban la producción de drogas sintéticas. Los clientes del cártel estaban repartidos por todos los continentes, lo que lo convertía en una empresa verdaderamente global. La capacidad del Mayo para mantener el control sobre una operación tan vasta y compleja se debió en parte a su perspicacia estratégica y a su preferencia por los negocios frente a la violencia. A diferencia de muchos otros capos de la droga, el Mayo prefería evitar derramamientos de sangre innecesarios, confiando en su astucia y su destreza estratégica para mantener su posición en la cima del cártel. Este enfoque le permitió construir una organización poderosa y eficaz que operó con relativa impunidad durante décadas. A pesar de su éxito, la vida del Mayo no estuvo exenta de dificultades. En la década anterior a su captura, sufrió la pérdida de varios miembros clave de su círculo íntimo. Las autoridades detuvieron a su hermano, 2 hijos y un sobrino. Sus hijos, Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo, y Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, así como su hermano Jesús, el Rey Zambada, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos entre los años 20 y 29. Otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue detenido en Arizona en el año 23 y puesto en libertad en el 28. Todos ellos llegaron a colaborar en diversas medidas con la justicia estadounidense, lo que les garantizó rebajas de penas y excarcelaciones anticipadas. De hecho, el Rey y Vicentillo sirvieron como testigos en el juicio del Chapo en Nueva York en 29. A medida que el cártel de Sinaloa crecía en poder e influencia, empezaron a surgir luchas internas, sobre todo tras la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en el año 27. Este vacío de poder dio lugar a una feroz lucha por el control dentro del cártel, enfrentando a varias facciones en un intento de dominación. En el centro de esta agitación se encontraba Ismael Zambada García, alias El Mayo, cuya perspicacia estratégica y bajo perfil habían sido durante mucho tiempo la clave del éxito del cártel. En febrero de 2007, El Mayo sobrevivió a un descarado atentado que puso de manifiesto la intensidad de la lucha interna por el poder. La emboscada, presuntamente orquestada por Dámaso Licenciado López Núñez, iba dirigida no solo contra El Mayo, sino también contra 2 de los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, conocidos colectivamente como los Chapitos. Este ataque fue un claro indicio de la escalada de tensiones dentro del cártel,
ya que varias facciones se disputaban el control tras la extradición de El Chapo a Estados Unidos. Dámaso López Núñez, antiguo miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, había sido un estrecho aliado del Chapo. Sin embargo, tras la captura del Chapo, López Núñez vio la oportunidad de hacerse con el poder. La emboscada a El Mayo y los Chapitos fue un movimiento audaz, diseñado para eliminar a rivales clave y consolidar su propia posición dentro del cártel. Sin embargo, el plan fracasó estrepitosamente. En mayo de 2007, pocos meses después de la emboscada, López Núñez fue detenido en Ciudad de México. Su captura supuso un duro golpe para su facción y cambió el equilibrio de poder dentro del cártel. A la detención de López Núñez siguió la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, alias Mini Lick, a las autoridades estadounidenses en julio del mismo año. Con padre e hijo fuera de escena, la posición de El Mayo dentro del cártel se fortaleció significativamente. La dinámica entre El Mayo y los Chapitos era compleja y a menudo llena de tensiones. Aunque compartían el objetivo común de mantener el dominio del cártel, sus métodos y estrategias a veces chocaban. El énfasis de El Mayo en los negocios, por encima de la violencia, contrastaba fuertemente con el enfoque más agresivo y de confrontación de los Chapitos. Esta diferencia de filosofía provocó en ocasiones enfrentamientos violentos entre sus respectivas facciones. A pesar de estas tensiones, El Mayo y los Chapitos consiguieron mantener una relación de trabajo, reconociendo que su fuerza combinada era crucial para el éxito continuado del cártel. Cada facción tenía sus propios colaboradores y grupos armados, como los rusos y los Antrax, que operaban desde los estados de Sonora y Baja California, además de Sinaloa. Estas facciones armadas eran fundamentales para mantener el control de las rutas clave del narcotráfico y garantizar el acceso a los pasos fronterizos con Estados Unidos. La detención de López Núñez y su hijo tuvo un profundo impacto en la dinámica de poder dentro del cártel de Sinaloa. Con uno de sus principales rivales fuera de juego, El Mayo y los Chapitos pudieron consolidar su control sobre el cártel. Sin embargo, esto no significaba que las luchas internas hubieran terminado. Las vastas y complejas operaciones del cártel hacían que las luchas de poder y las rivalidades fueran una realidad siempre presente. La capacidad de El Mayo para sortear estos conflictos internos y mantener su posición en la cúpula del cártel es un testimonio de su perspicacia estratégica y sus profundas conexiones dentro de la organización. Su preferencia por los negocios, en detrimento de la violencia, le permitió construir una operación poderosa y eficaz, capaz de resistir los desafíos planteados tanto por las rivalidades internas como por las amenazas externas. Los enfrentamientos ocasionales entre facciones del cártel eran un recordatorio de la naturaleza volátil del mundo del narcotráfico. A pesar de sus diferencias, El Mayo y los Chapitos comprendieron que su fuerza combinada era crucial para mantener el dominio del cártel. Esta incómoda alianza les permitió continuar sus operaciones y ampliar su influencia, incluso frente a importantes desafíos. Sin embargo, las recientes detenciones de El Mayo y Joaquín Guzmán hacen que la gente se pregunte qué le espera al cártel de Sinaloa. Futuro del cartel de Sinaloa. Al hablar del futuro del cártel de Sinaloa, han surgido algunos nombres, y el primero de la lista es Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Su fecha exacta de nacimiento sigue siendo objeto de debate, con fuentes que citan fechas que oscilan entre el 2 de octubre de 1980 y el 15 de agosto de 1983. A pesar de la incertidumbre que rodea su fecha de nacimiento, lo que es indiscutible es el legado en el que nació. Un legado de crimen, poder e influencia. Iván es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos de la droga más famosos de la historia, y Alejandrina Salazar Hernández. El Chapo, antiguo líder del cártel de Sinaloa, construyó un imperio que se convirtió en sinónimo del narcotráfico mexicano. La educación de Iván no fue nada corriente. Desde muy joven conoció los entresijos del cártel, un mundo en el que el poder se mide a menudo por la violencia y la riqueza. Los antecedentes familiares de Iván están profundamente entrelazados con la historia del cártel de Sinaloa. Su padre, El Chapo, fue una figura clave en el ascenso al poder del cártel. Junto con sus socios, Héctor Luis Palma Salazar, también conocido como El Güero o White Boy, e Ismael El Mayo Zambada García, El Chapo transformó el cártel en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Las operaciones del cártel abarcaban varios continentes,
traficando con enormes cantidades de estupefacientes y amasando una inmensa riqueza. Iván se introdujo en las actividades del cártel a una edad temprana. Junto con sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y sus hermanastros, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, Iván fue preparado para hacerse cargo del negocio familiar. Los hermanos Guzmán Salazar, a menudo conocidos como los Chapitos, fueron introducidos en el cártel cuando eran adolescentes por su padre y su colíder, el Mayo. Esta temprana introducción en el mundo del narcotráfico preparó el terreno para el futuro papel de Iván en el cártel. Al crecer a la sombra del Chapo, Iván estuvo expuesto a la despiadada realidad del tráfico de drogas. La influencia de su padre era omnipresente, lo que influyó en la idea que Iván tenía del poder y el control. Los métodos del Chapo eran a menudo brutales, y su habilidad para eludir la captura y mantener el control del cártel se hizo legendaria. Iván, observando las acciones de su padre, aprendió la importancia de la lealtad, la estrategia y, cuando era necesario, la violencia. Los primeros años de la vida de Iván estuvieron marcados por una serie de acontecimientos que marcarían su futuro. En abril de 2004, se vio implicado en el asesinato de la estudiante canadiense de intercambio Kristen Dayel y su compañero mexicano César Augusto Pulido Mendoza. Aunque el caso no llegó a buen puerto, puso de manifiesto la implicación de Iván en actividades violentas desde muy joven. Este incidente fue precursor de los problemas legales que le perseguirían durante toda su vida. En febrero de 2005, Iván fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Zapopan mientras esperaba en un vehículo con unos socios. Esta detención marcó el inicio de una serie de batallas legales para Iván. A pesar de ser puesto en libertad bajo fianza en junio de 2005, fue rápidamente detenido de nuevo por la Policía Federal. Fue encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, La Palma, a la espera de juicio por cargos de blanqueo de dinero. Durante su estancia en prisión, el padre de Iván, el Chapo, al parecer hizo todo lo posible por garantizar la comodidad de su hijo, incluso orquestando presuntamente la captura, tortura y asesinato de guardias que le habían extorsionado por introducir ropa de contrabando en la prisión. La excarcelación de Iván en el año 2008, tras recurrir con éxito una condena por blanqueo de dinero, le permitió seguir implicado en el cártel de Sinaloa. Sus primeras experiencias, marcadas por la influencia de su padre y el violento mundo del cártel, le prepararon para el papel que acabaría asumiendo como líder de la organización. Los problemas legales de Iván estaban lejos de terminar. En 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos. Esta designación nombró a Iván lugarteniente de El Chapo en el cártel de Sinaloa, destacando su creciente influencia dentro de la organización. La designación como capo fue un golpe importante, ya que pretendía desarticular las redes financieras de los grandes narcotraficantes. Al año siguiente, en 2013, un gran jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California acusó a Iván, junto con el jefe de Sinaloa Ismael, el Mayo, Zambada García, y dos de los hijos de Zambada, Ismael Zambada Siqueiros, conocido como Mayito Flaco, e Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo. Los cargos incluían conspiración para distribuir e importar estupefacientes, lo que consolidaba aún más el estatus de Iván como pieza clave en el tráfico de drogas. El 25 de julio de 2014, el tribunal hizo pública la acusación y emitió una orden de detención contra Iván. La presión legal sobre Iván se intensificó en abril de 2023, cuando fue acusado por un gran jurado en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. Esta acusación, que también incluía a su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y a sus hermanastros Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, les acusaba de varios delitos relacionados con narcóticos y armas. Los cargos alegaban que Iván controlaba el contrabando de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos, y estaba implicado en actos de violencia, incluido un asesinato que tuvo lugar en Estados Unidos. A pesar de estos desafíos legales, el papel de Iván dentro del cártel de Sinaloa siguió siendo importante. Tras el encarcelamiento del Chapo en 2019, Iván, junto con sus hermanos, asumió un papel más destacado dentro del cártel. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que Iván, Jesús Alfredo y Ovidio han aumentado su poder dentro del cártel, ampliando su empresa con sofisticados laboratorios de fentanilo en Culiacán y utilizando diversos métodos de contrabando,
incluido el transporte marítimo y aéreo, túneles y pasos fronterizos. Sin embargo, con Ovidio actualmente en una cárcel estadounidense y Jesús e Iván en la sombra, una mujer parece ser la cara del cártel en estos días, y es Adriana Meza Torres, la esposa de Ovidio Guzmán. Se ha convertido en una figura destacada del cártel de Sinaloa, y a menudo se la conoce como la nueva reina del cártel. Su ascenso en el mundo criminal se debe no solo a su matrimonio con Ovidio Guzmán, líder clave de la facción de Los Chapitos, sino también a sus propias conexiones e influencia dentro de la organización. Nacida en el mundo del crimen organizado, Adriana Meza Torres no es ajena a las operaciones del cártel. Su padre, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, fue asesinado en 2007, dejando tras de sí un legado que Adriana parece haber adoptado. Su matrimonio con Ovidio Guzmán, hijo del tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, consolidó aún más su posición en la jerarquía del cártel. La influencia de Adriana en el cártel de Sinaloa va más allá de su papel como esposa de Ovidio. Se la ha descrito como una participante activa en las actividades del cártel, y su poder dentro de la organización se hizo más evidente tras la primera detención de su marido en 2019. Durante ese tiempo, las autoridades mexicanas descubrieron su importante participación en las operaciones del cártel, lo que llevó a la congelación de sus cuentas. A pesar de estos contratiempos, Adriana ha seguido ejerciendo una influencia considerable dentro de la organización. Su ascenso dentro del cártel no ha pasado desapercibido, sobre todo por su presencia en las redes sociales. Adriana hace alarde, con frecuencia, de su glamuroso estilo de vida en plataformas como TikTok, donde comparte vídeos y fotos que muestran su riqueza y lujo. Esta exhibición pública de opulencia no ha hecho más que aumentar su notoriedad, estableciendo comparaciones con otras figuras de alto perfil en el mundo del crimen organizado que han utilizado las redes sociales para mejorar su imagen. El papel de Adriana Meza Torres en el cártel de Sinaloa es un testimonio de la evolución de la dinámica de la organización. Como esposa de Ovidio Guzmán, se sitúa en la intersección del poder dentro del cártel, tendiendo un puente entre la vieja guardia de la época del Chapo y la nueva generación liderada por los Chapitos. Su influencia no es solo el resultado de sus lazos familiares, sino también de su habilidad para navegar y ejercer el control dentro del mundo del crimen organizado, dominado por los hombres. Así, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.